Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y esta vez el tema que trataremos tiene que ver con la corrupción, pues resulta que el índice de capacidad para combatir la corrupción reveló que Colombia ha sufrido un retraso en los últimos 3 años del 10% en su lucha contra la corrupción. Pero para hablar un poco mejor sobre este tema tenemos como invitada a Silvana Amaya, ella es analista senior de Control Risk. Silvana, bienvenida a Semana Noticias y cuéntenos cómo es eso que Colombia en solo 3 años logra retroceder 10% pues en su lucha contra la corrupción. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Yo estoy representando a American Society Council of the Americas, ASCOA y Control Risk, quienes publicaron por tercera vez consecutiva su índice de capacidad para combatir la corrupción. Este índice fue publicado por primera vez en 2019 y llevamos ya 3 ediciones de este índice y, como bien lo mencionas, desafortunadamente Colombia ha caído un 10% en su índice de corrupción. Es importante entender que lo que se quiere medir acá es la capacidad de los países para detectar, castigar y prevenir la corrupción, no solamente la percepción en corrupción en los países de América Latina. Entonces, ¿qué pasó con Colombia? Colombia quedó en este momento rankeado en la posición número 7, por debajo de Argentina y Brasil y por encima de países como Ecuador y Panamá. Sin embargo, vemos grandes retrocesos en Colombia, que explica un poco, igual que otros países latinoamericanos, la situación del COVID-19 y lo que llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a un poco a desviar esa atención hacia otras prioridades urgentes y dio un espacio para que los políticos disminuyeran su autonomía y de alguna manera se desenfocaran de lo importante que era combatir la corrupción. También vimos que no se pudo tener manifestaciones en las calles, como está sucediendo ahorita, y que las personas exigieran en general mayor transparencia en las herramientas contra la corrupción. Así que es muy preocupante la eficiencia, la disminución en la eficiencia y la independencia de las agencias anticorrupción en casi todos los países, y Colombia no es la excepción. ¿Ustedes advierten algo en ese índice? Bueno, hay que tener en cuenta también que son 15 países los que evalúan. Colombia se sitúa en la casilla número 7 en el ranking, que pues estamos como ahí en la mitad de todos los países de América Latina y pues de la región en general. Y Silvana, quisiera preguntarle, ¿ustedes advierten algo con el tema de la independencia de las instituciones en Colombia? ¿Por qué llegan a esta conclusión? ¿Por qué advierten este tema? Bueno, sí, esto es muy cierto y así como lo venía mencionando, la tragedia del COVID-19 para todos es evidente que los esfuerzos para combatir la corrupción hacen más necesarios que nunca ahora en 2021 que los gobiernos pongan atención en las medidas para luchar contra la corrupción. De alguna manera entonces vemos que la independencia de muchas entidades estatales se ha visto disminuida en Colombia debido a que el presidente tuvo que enfrentarse a la situación, por razones de términos, tuvo que presentar 3 ternas para fiscal, para procurador y para defensor del pueblo, en el que las personas elegidas fueron muy cercanas a su gobierno y a él personalmente, y esto disminuyó y debilitó efectivamente la independencia de estos órganos, y por eso se disminuye un 20% en temas de independencia en nuestro ranking, y genera muchas dudas y suspicacias sobre cómo se debe estar manteniendo la independencia de estos órganos de control. Asimismo, porque se ve afectado el tema de frenos y contrapesos que nuestra constitución política también establece. De esta forma, uno de los puntos que más resaltan el índice es la pérdida de independencia. Ustedes también hacen una clara advertencia sobre la elección de la procuradora Margarita Cabello. ¿A qué se debe esta mención que ustedes también hacen en este hilo? Bueno, esto es importante, pues la procuradora llegó a este puesto directamente desde el Ministerio de Justicia y esto contrapone dudas sobre su independencia. La advertencia que es dentro de nuestro informe es que el Poder Judicial de Colombia y específicamente la Oficina de la Procuraduría General de la Nación se enfrentará a un escrutinio público continuo ante la posibilidad de interferencias políticas por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, cualquier mención que la Procuraduría haga sobre el Ejecutivo va a ser puesta en duda o va a ser, digamos, cuestionada por diferentes personas, por diferentes medios de comunicación, y esto vemos con mucha preocupación porque efectivamente esa independencia se está viendo cuestionada. Y también se hace una mención sobre pues que habría resultados sobre esa presunta financiación que habría habido a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014 por parte de Odebrecht. ¿Qué han encontrado ustedes ahí? ¿Por qué llegan ustedes a esa conclusión que de pronto llegarían a esos resultados?
Bueno, digamos, es importante mencionar que no, pues no hay seguridad sobre esto, pero lo que vemos es que las investigaciones están avanzando, están teniendo su curso y es posible que este año veamos resultados y esto, digamos, traería de alguna manera avances importantes. Lo que creemos es que las investigaciones tienen que seguir su curso y efectivamente tienen que dar resultado pronto, pues las personas también están pidiendo esto y están cuestionando la eficacia y la eficiencia de los organismos de control en cuanto a estas investigaciones. Entonces, pues por eso dentro de nuestro informe mencionamos que es muy posible que este año veamos algunos resultados y esto ayudaría un poco al índice de corrupción o a la percepción de corrupción en Colombia en cuanto a la visión que tienen los ciudadanos sobre los avances y los organismos de control. Silvana, también hay un sinsabor con los medios de comunicación que se ha reflejado en redes sociales, en las calles y demás. ¿Cuáles son esos hallazgos que ustedes tienen en el marco de este estudio frente a la visión que se tiene sobre los medios de comunicación? Pues es importante entender que los medios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad y de alguna manera constituyen un poder importante, una visión importante sobre lo que se presenta en países latinoamericanos y Colombia no es la excepción. La falta de independencia de algunos medios de comunicación resalta a la vista y si bien en nuestro informe no es un tema de mayor importancia, digamos, en cuanto al enfoque, no porque no sea un tema importante, sí se considera que los medios de comunicación deben generar o se requiere un mayor trabajo en investigaciones y sobre todo en independencia frente al Ejecutivo o al Legislativo, en el caso dado, para hacer este tipo de investigaciones que dan resultados importantes y que generan, digamos, esa sensación de conocimiento y de información hacia la sociedad. Ya empieza esta carrera por la presidencia de la República con miras a 2022, ya varios candidatos se han lanzado, ya varios sectores están empezando a mover una que otra ficha y justamente en esa línea ustedes hacen un llamado y dicen, oigan, pónganle cuidado al tema anticorrupción para las elecciones. ¿Qué más deben tener en cuenta los candidatos para estas elecciones que se avecinan? Esto que mencionas es muy importante. Como sabemos, sí, las elecciones están, digamos, ya cerca, estamos a menos de un año de las elecciones. Y lo que es importante es que estas medidas anticorrupción, si bien se van a volver parte importante de las campañas y vamos a estar oyendo hablar mucho los candidatos y futuros candidatos sobre este tema, existe el riesgo de que la clase política se enfoque demasiado en las elecciones y los proyectos fundamentales de lucha contra la corrupción queden a un lado, incluyendo un proyecto de ley anticorrupción multifacético que está en este momento en curso en el Congreso. Entonces el llamado nuestro es que no se olviden de eso, que de alguna manera continúe la importancia y el enfoque anticorrupción no solamente en el debate público, sino también en las medidas y en la eficacia de los sistemas para mejorar la lucha contra la corrupción. Silvana Maya, analista senior de Control Risk, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Muchas gracias por su invitación. Y a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, los invitamos a que sigan conectados y no olviden consultar semana.com.